Padre bueno, muchísimas gracias, Señor, por atraernos a tu presencia. Al acercarme al trono de tu gracia, tenemos conciencia de tu presencia, de que tú estás aquí y nos estamos dirigiendo a ti para adorarte, para alabarte y para agradecerte con todo nuestro corazón por lo que tú eres, por lo que tú haces, por lo que tú dices en tu palabra. Amado Dios, gracias por sobre todas las cosas, por la salvación que tenemos en Cristo Jesús, el Señor y Salvador nuestro. Amado Dios, hoy queremos abrir tu palabra y que la palabra tuya sea pertinente para nosotros, Señor. Que tú hables a nuestro corazón, que el Espíritu Santo de Dios nos ilumine para entender lo que hay en tu corazón para nosotros. Edifícanos, consuélanos y anímanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, el Señor de nuestras vidas. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días. Que el Señor me los bendiga grande y poderosamente. Quiero informarles que estamos haciendo todos los preparativos para implementar el protocolo de bioseguridad que nos recomienda el Ministerio de Salud y nuestras autoridades eclesiásticas. Anhelamos con todo nuestro corazón que muy pronto podamos reiniciar nuestros cultos presenciales en la iglesia. Yo les pido que estén orando mucho, que Dios provea los recursos para esa implementación. Hay muchas cosas que tenemos que hacer antes de que podamos abrir las puertas a nuestros cultos presenciales. Y mientras tanto, hermano, estemos orando mucho por esta crisis sanitaria, económica, política, moral en que vive nuestro país. No debemos bajar la guardia en esto. Debemos seguir insistiendo que Dios, que tiene el control de todo, pueda cumplir sus propósitos, esto pueda pasar y volvamos a la normalidad. Pero también debemos seguir orando unos por otros. Que Dios siga protegiéndonos, que siga proveyendo para todas nuestras necesidades, que Dios siga abriendo puertas para aquellos que necesitan trabajo. Hay tantas necesidades y debemos orar los unos por los otros. Pero también hay que cuidarnos, hay que seguir con los protocolos de bioseguridad, como es lavarse las manos, como es cubrirse la nariz y la boca con una mascarilla, o si es necesario un protector facial, y sobre todo manteniendo la distancia prudencial para que no tengamos un rebrote de esta pandemia. Así que mi querido hermano, a cuidarse y a estar orando. Amén. Quiero también animarles a que sigamos leyendo nuestra Biblia. Ya hemos llegado a la epístola a los Hebreos y hoy nos toca leer los capítulos 5 hasta el capítulo 7. Qué importante ha sido la lectura diaria de la palabra de Dios en este año. En medio de esta situación tan difícil que nos ha tocado vivir, qué bueno es escuchar la palabra diariamente para fortalecer la fe. Así que hermano, siga leyendo la palabra de Dios. Y como todos sabemos, seguimos con nuestra serie La renovación de la conducta, basado en la Epístola Universal de Santiago. Como todos sabemos, el libro de Santiago, la Epístola de Santiago, es un libro muy práctico que nos muestra
el comportamiento correcto, el comportamiento que Dios espera de los creyentes frente a diversas circunstancias. Ya hemos estudiado el comportamiento que Dios espera cuando estamos como cristianos en pruebas, en tentaciones, cuando estamos frente a la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, frente a las relaciones con otras personas sin discriminarlas, frente al hablar, al uso de la lengua, y en fin, a diversas situaciones que hemos venido estudiando. Hoy nos toca ir a un tema muy pertinente para nuestros días: la conducta frente a los planes futuros. La conducta frente a los planes futuros. No hay duda que esto es un tema pertinente para nuestros días, a pesar de que este año ha sido tan difícil para muchos, tan incierto, tan confuso, tan desalentador. Hoy, quizás usted ya, yo, nuestro equipo, ha estado pensando, planeando qué cosa hacer el año 2021. ¿Está haciendo planes ya para el año 2021? ¿Y cómo los está haciendo? Bueno, Santiago nos va a revelar cuál es la conducta correcta, cuál es el comportamiento que Dios espera de un cristiano, de una cristiana, cuando hace planes para el futuro. Vamos al pasaje de Santiago, capítulo 4, versículos del 13 al 17. Pero voy a leerles en una versión que nos va a ayudar muchísimo para comprender lo que el escritor bíblico le está recomendando a estos cristianos y cristianas, judio-cristianos que están en la dispersión. Y voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Dice así, Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17. Presten atención ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se fuma. Lo que deberían decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos, y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. La Biblia nos revela la conducta que Dios espera de un creyente frente al hacer planes futuros. Y lo primero que nos dice la Biblia es una llamada de atención por hacer planes sin Dios. Mire lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 13. Santiago dice: presten atención. Y se dirige a estos cristianos, judíos cristianos, se dirige a ellos, diciéndoles: ustedes que hacen planes y que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual lugar, y ahí haremos negocios y ahí ganaremos dinero. Parece que muchos de estos cristianos que estaban allí en esa congregación eran comerciantes, eran mercaderes que solían ir de un lugar a otro para hacer sus negocios y tener sus buenas ganancias. Ahora, como todos sabemos, esto no debe sorprendernos de los judíos, porque los judíos son famosos por ser gente de negocio. Ellos saben hacer negocio. Cuando usted escucha de un judío, usted está escuchando de una persona que es próspera, de una persona que tiene un judío y su negocio es próspero.
Por eso por ahí, en son de broma, dicen que su cumpleaños es el primero de enero, ¿no es cierto? O sea, tienen mucho dinero los judíos. Y la historia cuenta de que en el tiempo de Alejandro Magno fueron los judíos que se especializaron en el comercio. Pues en el tiempo del imperio griego, por supuesto, el comercio se expandió por toda esa región. Ahora bien, hacer planes, hermanos, hacer negocios, no es malo. La Biblia no prohíbe que tú hagas planes para el futuro, ni hagas negocios. Si son lícitos, por supuesto, no los prohíbe. Dios está siempre preocupado de que tú prosperes, de que tú tengas todo lo necesario. Así que la Biblia no impide que tú viajes o te mudes a otro lugar para que tengas un mejor trabajo y por ende una buena remuneración. La Biblia dice, por ejemplo, en Proverbios capítulo 16, verso 9, dice, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. O como dice el viejo refrán, el hombre propone y Dios dispone, ¿verdad? Ahora bien, mi querido hermano, pero ¿por qué la llamada de atención? ¿Por qué la llamada de atención? ¿Estaban haciendo algo malo estos judíos? ¿Estaban haciendo algo malo no solamente judíos, sino estos judíos que eran cristianos? Estas judías que eran cristianas, ¿estaban haciendo algo malo? Bueno, como hemos dicho, hacer planes para el futuro no es malo. Pero lo malo estaba en que estos cristianos, estas cristianas, estaban haciendo planes sin tener en cuenta a Dios. Es como los judíos incrédulos que estaban en ese tiempo. Ellos hacían planes y como hoy en día mucha gente hace planes, hombres de negocios hacen planes que no conocen al Señor y hacen planes sin pensar que Dios existe. Es decir, no lo incluyen para nada. Y entonces ellos están basando sus planes en sus habilidades personales, en sus capacidades económicas que tienen, en fin, en sus recursos, en su autosuficiencia. Y eso parece que estaba metiéndose en la vida de estos creyentes. Ahora, para un incrédulo eso es normal. Todos los días lo hacen. Pero para un creyente eso es reprochable. Hacer planes sin siquiera pensar de que Dios está allí, sin siquiera incluirlo en esos planes a Dios, realmente eso es reprochable. El pecado de estos creyentes era planear, organizar y disponer su vida como si Dios no existiera o no interviniera en ello. Y lo peor de todo es, como dice el versículo 16, que ellos se jactaban, alardeaban de hacer esos planes con mucha presunción, con mucha autosuficiencia, con mucho orgullo. Y hermano, eso estaba mal. Eso estaba mal. Hacer planes sin tomar en cuenta a Dios evidencia, por supuesto, que están lejos de Dios. Evidencia que se han separado de Dios y pretenden vivir una vida independiente de Dios. Eso no está bien. Por eso, Santiago les reprende diciendo, ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? ¿Acaso ustedes son dueños de su vida? ¿Acaso son dueños de su tiempo? ¿Acaso ustedes saben lo que les va a pasar mañana? Ustedes tienen la arrogancia de decir, allá mañana vamos a ir a tal ciudad y vamos a hacer nuestros negocios, vamos a prosperar, vamos a tener mucho dinero. O sea,
Ustedes mismos son, como diría en el arroz chalaco, ¿verdad? Y Santiago les reprende. Oye, ustedes no saben lo que es su vida. Su vida, dice Santiago, es como una neblina, que en un rato está y en otro rato desaparece. Se fuma. Es decir, la vida, le dice Santiago a estos creyentes y nos dice a nosotros también, por supuesto, que la vida es frágil, es breve. La vida realmente no la tenemos comprada, es incierta. No sabemos lo que va a pasar mañana. Y mi querido hermano, esta es una palabra que nos recuerda con toda claridad lo que hicimos, por decir así, en el 2019. Yo no sé cuántos de ustedes hicieron planes del 2019 para el 2020. Sí, nosotros hicimos planes. Y le dijimos al Señor, Señor, lo encomendamos en tus manos. Hicimos planes, sí. Pero ¿qué pasó? El 15 de marzo todo cambió. Y esta pandemia que Dios ha permitido por su buena voluntad, nos ha enseñado que la vida es frágil, que la vida es breve y que el mañana es incierto. Y que nosotros no tenemos el control de eso. El que tiene el único control de nuestra vida, de nuestro tiempo, del mañana, del futuro, es Dios. Él sí sabe todo lo que va a acontecer. Por eso, la Biblia nos muestra que es malo planear sin tener en cuenta a Dios. Pero ahora nos va a mostrar cómo debemos planificar, cómo debemos organizar nuestra vida, cómo debemos disponer nuestro tiempo. Y entonces la conducta correcta al hacer planes es hacerlo con Dios. Y Santiago va a decir en el versículo 15, lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Así que esto revela cuál es la conducta que Dios espera de un cristiano, de una cristiana, frente al hacer planes futuros. ¿Y cuál es esa? Es que nosotros siempre tengamos en cuenta a Dios cuando hacemos planes. Que siempre dependamos de Dios. No basta decir, si el Señor quiere, porque esa frase puede ser un sonsonete, es decir, una repetición monótona y sin sentido. Podemos decir, sí, el Señor quiere, y el Señor quiere, si el Señor quiere, y realmente no estamos sintiendo eso en el corazón. Pero sí puede ser una buena costumbre decirlo, y decirlo de todo corazón. Es decir, lo que más importa es que uno lo diga dependiendo en el corazón totalmente de Dios. Y esto significa recordar las palabras del Señor Jesucristo en Juan 15:5. Separados de Él, nada, absolutamente nada podemos hacer. Por eso tenemos que incluir a nuestro Dios en los planes que nos toca hacer. En las cosas que vamos a hacer, Dios tiene que estar ahí presente. Él es el dueño de nuestras vidas, Él es el dueño del tiempo, es el dueño de todo. Todo depende de sus planes y de sus propósitos que están por encima de los nuestros. Esto es reconocer que Él existe y que no podemos ir más allá de lo que Él permita. Dios es el que tiene control de todo. Por eso Proverbios 19:21 va a decir, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor
va a prevalecer. Y eso es cierto, hermano. Eso es verdad. Dios, vuelvo a decir, no nos impide hacer planes, no nos impide hacer negocios. Podemos hacer eso, pero no te olvides, nuestros planes están sujetos a los planes de Dios, a los propósitos de Dios. Y eso significa que debemos tomar en cuenta a Dios, que debemos depender de Dios para hacer nuestros planes. Y sean estos pequeños o sean grandes, porque eso evitará nuestra jactancia, eso evitará nuestro orgullo, nuestra vanagloria, nuestra autosuficiencia y el apoyarnos en que nuestras habilidades podrán lograr algo. No, al contrario, cuando incluimos a nuestro Dios en nuestros planes, estamos considerando que Él es el que nos va a dirigir, Él es el que nos va a sostener, Él es el que va a corregir o perfeccionar lo que tiene que ser corregido y perfeccionado en los planes que hacemos. La Biblia nos enseña a hacer planes. Esto es lícito, pero debe ser hecho en total dependencia de Él, de Dios. Por eso, al hacer planes diarios o cercanos y para un futuro lejano, decir si el Señor quiere puede ser una buena costumbre que nos recuerda que debemos depender siempre de Dios en todo. Y esto no es solo para ir a buscar un mejor porvenir. Esto es para toda situación, para ir de vacaciones, cuando tú vas a visitar a un ser querido, para hacer alguna gestión. Mi querido hermano, hermana, tienes que ponerlo en las manos del Señor. Tienes que ponerlo en las manos del Señor. Esto es fundamental. Esto es necesario. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pon todo en las manos del Señor y Él lo va a prosperar. Él lo va a hacer que sea una realidad. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que recordemos eso. Todo lo que hagamos, mi querido hermano, todo lo que hagamos, ponlo en las manos del Señor y Él lo prosperará. Y Santiago concluye con esta sección. Diciendo, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. O como lo dice la traducción de la Reina Valera en 1960, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y un comentarista dijo, la omisión de hacer algo bueno es tan pecado como la comisión de hacer algo malo. Estas palabras pueden ser la conclusión de todo lo dicho en este pasaje. O también puede ser la conclusión de lo dicho en este capítulo 4 o lo dicho en los primeros 4 capítulos. Es decir, saber que es bueno hacer planes tomando en cuenta a Dios y no hacerlo es pecar contra Dios. Saber que es bueno hablar bien de otros y no hacerlo porque murmuramos es pecar contra Dios. Saber que es bueno ser amigo de Dios sometiéndonos y humillándonos ante Él y no hacerlo es pecado contra Dios. Saber que es bueno hablar cuidadosamente teniendo una lengua bajo control y no hacerlo es pecar contra Dios. Saber que es bueno hacer buenas obras y que evidencia una fe viva y no hacerlo es pecar contra Dios. Saber que es bueno servir a los hermanos sin discriminación y no hacerlo es pecar contra Dios. Saber que es bueno ser hacedor de la palabra de Dios y no hacerlo es pecar contra Dios. Saber que es bueno estar gozosos y firmes ante las pruebas y las tentaciones y no hacerlo es pecar contra Dios.
Saber lo que es bueno y sobre todo lo que es bueno para Dios y no hacerlo es pecar contra Él. Por eso hacer lo bueno de Dios, que tú sabes, si tú sabes lo que es bueno para Dios y no lo haces, eso es pecar contra Dios. Pero si tú sabes lo que es bueno para Dios y lo haces, eso será una tremenda bendición. Eso será el logro o mejor dicho, la bendición de ver que tus planes se hacen una realidad. Proverbios capítulo 16, el verso 3 dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Encomienda al Señor todo lo que haces y tus proyectos serán una realidad. Eso es lo que está diciendo. Esto es una bendición, hermano. Déjame contarte dos historias. Un hermano el año pasado, ¿cómo es esto? Me dijo, pastor, él había estado orando, había estado encomendando los planes que tenía él también obviamente para toda su familia. Su negocio, él es un hermano que trabaja de manera independiente. El negocio no había ido muy bien, estaba cayendo, estaba en descenso, estaba muy preocupado. Un hermano que tenía 4 hijos. Así que él, guiado por el Señor, aplicó a un trabajo en los Estados Unidos. Llenó una solicitud para ir a los Estados Unidos, pero fue directamente hacia una empresa para conseguir un trabajo. Obviamente cuando uno escucha esto, casi uno se vuelve tan negativo. Es difícil que una persona que no tiene nada acá, que, qué sé yo, no tiene nadie allá y la embajada le va a dar una visa de trabajo, eso casi es imposible, ¿verdad? Sin embargo, él, en silencio, orando, encomendando eso al Señor, orando, hizo esa aplicación, esa solicitud. Y para sorpresa de todos, esa empresa le respondió. Y comenzó a hacer los trámites con mucho silencio, porque todavía no se sabía si la embajada iba a darle o no las visas. Hasta que le llegó la visa de trabajo para que él pudiera ir a los Estados Unidos. Y no solamente a él, a su esposa y a los 4 hijos. ¡Qué tremenda bendición! Encomendó al Señor sus planes y Él los prosperó. Escuchaba a una hermana días atrás que me decía, nos compartía, porque estuvimos cerca ahí por donde ella vivía, y decía, acá había una casa y esta casa era una casa que de la beneficencia que entendemos son cosas que a veces suceden en las municipalidades, que ponen y quitan uno. Pero una de sus hermanas le dijo, hay una casa para ella. Y entonces ella, mientras estaba viviendo en otro lugar, preguntó al Señor, Señor, ¿esto será para mi hija?
¿esta casa será para mi hija? Y ella dijo, sintió, mejor dicho, el Señor, que el Señor le decía, tómala, así como está, tómala. Así que ella hizo todos los trámites y al final salió con su nombre. Esta fue una tremenda bendición. Una de las cosas importantes, hermano, que nos toca saber es que debemos poner nuestros planes y todo lo que tenemos que hacer en las manos del Señor. Y esto es fundamental. Esto es fundamental. Pon tus planes en las manos del Señor y Él lo prosperará. ¿Cuál es la conducta que Dios espera de un creyente frente al hacer planes para el futuro? La conducta que Dios espera de un cristiano frente al hacer planes para el futuro es que siempre tengamos en cuenta a Dios, que siempre dependamos totalmente de Él, diciendo, si el Señor quiere, viviremos o haremos esto o aquello. Como cristianos y cristianas, no estamos para hacer planes como el mundo los hace, con autosuficiencia, creyendo que nuestras propias habilidades lograrán lo que nos hemos propuesto, creyendo que nosotros controlamos todo, olvidándonos que nuestra vida es frágil, breve e incierta. Pon en las manos de Dios y tus planes tendrán éxito. Encomienda a Dios tus planes, todos tus planes, sean grandes o pequeños, sean para el día o para el futuro, y serán prosperados. Encomienda tu trabajo, tus negocios, tu día al Señor, y Él los hará una realidad. ¿Tienes planes para viajar? ¿Tienes planes para hacer negocios? ¿Tienes planes para casarte? ¿Tienes planes para comprar un objeto para la casa? ¿Tienes planes para tu familia? ¿Tienes planes para tener familia? ¿Tener hijos? ¿Tener hijas? ¿Tienes planes para estudiar? Entonces ponlos en la mano del Señor y Él los prosperará. Él dirá lo que es bueno. Él dirá lo que debe ser hecho. Nos toca proponer a Dios lo que estamos planeando o pensando hacer. Y a Él le toca decidir lo que será. Él corregirá lo que tiene que ser corregido y perfeccionará lo que tiene que ser perfeccionado. Él irá delante de nosotros, como la columna de nube en el día y como la columna de fuego en la noche. Él irá guiándonos y Él irá en la retaguardia protegiéndonos también. Esto es hacer planes para el futuro, teniendo siempre en cuenta a Dios, dependiendo siempre de Dios, porque separados de Él nada podemos hacer. Amén. Recuerde que es bueno hacer planes teniendo en cuenta a Dios, y el no hacerlo es pecar contra Él. ¿Estás tomando en cuenta a Dios para tus planes del 2021? ¿Estás haciendo planes teniendo en cuenta a Dios? ¿Encomiendas todo lo que haces, las pequeñas o grandes cosas que planeas? Pues mi querido hermano, tomamos la palabra del proverbista. Pon tus planes en las manos del Señor y Él los prosperará. Él hará que tengas éxito. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, gracias Señor por tu palabra en esta mañana. Te ruego Señor que tú la apliques a nuestras vidas. Que tú Señor prosperes todo lo que pongamos en tus manos, Señor. Todo. Las mínimas o las grandes cosas,
las ponemos delante tuyo, nuestras vidas. ¿Qué será el mañana? ¿Qué será el próximo año? Solo tú lo sabes, Señor. Pero anhelamos, Señor, reunirnos en tu casa y adorarte. Anhelamos, Señor, ver a tu iglesia consagrada a ti, predicando el Evangelio, haciendo el discipulado, viendo hermanos y hermanas bautizarse. Anhelamos eso, Señor, y lo encomendamos en tus manos. Queremos, Señor, que prosperes económicamente a tu iglesia, que cada hermano y hermana, Señor, pueda tener un trabajo con una remuneración digna, Señor. Anhelamos todo eso, Padre, y lo ponemos en tus manos, porque dice tu palabra que pongamos todos nuestros planes, todo lo que queremos hacer y todo lo que aún deseamos, lo pongamos en tus manos. Y entonces dice tu palabra que estos planes tú harás que tengan éxito, tú los prosperarás, tú harás que sean una realidad. Y que esto signifique el motivo de venir a ti, de volvernos a ti, para que con toda gratitud te alabemos y te adoremos, te glorifiquemos, Señor. Gracias, Señor, porque dependemos de ti, porque tú eres el que sostiene nuestras vidas. Y así queremos vivir, Señor. Queremos vivir dependiendo totalmente de ti. Separado de ti, nada podemos hacer. Ayúdanos a mantenernos cerca de ti, agarrados de ti, Señor. Como el niño que se prende del pantalón de su papá o de la falda de su mamá, así queremos estar agarrados de ti, Señor. Porque entonces tú harás prosperar todo lo que hagamos. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me lo bendiga, amados hermanos y hermanas. Un abrazo y nos estamos viendo.